Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosistoria. ¿Qué es el contrato social? Instrumento imaginario mediante el cual individuos imaginarios que viven solitarios, sin gobierno, sin división estable del trabajo o relaciones serias de intercambio, que carecen de partidos, ligas, congregaciones, asambleas o asociaciones de cualquier tipo, deciden unirse para formar una sociedad. Aceptan unas obligaciones mutuas de convivencia de un tipo mínimo e inmediatamente o muy poco después se ligan a un soberano político que puede reforzar esas obligaciones. El contrato es una ficción filosófica desarrollada por los teóricos modernos para mostrar cómo la obligación política se apoya en un consentimiento individual, esto es, en el consentimiento de los individuos racionales a renunciar para siempre a vivir su vida sin obligaciones ni reglas autoritarias alguna. Para hacer plausible este fantástico consentimiento, los teóricos tienen que contar una historia acerca de algo comúnmente llamado estado de naturaleza, la condición asocial de la especie humana anteriormente a la de o sin autoridad política. Comúnmente, cuanto más espantosa es la historia, más el orden político establecido por el contrato, pues inconcebible que hombres y mujeres racionales den su consentimiento a una tiranía o gobierno absoluto, excepto para escapar de algo aún peor. Aceptan la ley del león solo para evitar una anarquía del lobo. Una política más liberal o democrática es la consecuencia de una historia más benigna o de ninguna historia en absoluto. A los individuos que toman decisiones racionales en un original les hurtado el conocimiento de sus actuales intereses y por tanto el de su pasada competición o cooperación. Pero la asunción de que no son aventureros del riesgo sirve probablemente al mismo objetivo que una historia benigna. La teoría del contrato social fue elaborada por vez primera en el siglo XVII e indudablemente debe algo a la cultura religiosa de aquel tiempo. El renovado interés por la Biblia hebrea y la utilidad política y teológica del pacto bíblico para los autores protestantes en conjunto abrió camino a la idea de un acuerdo básico. La mayoría de los problemas teóricos del contrato se plantean en primer lugar en una teología de pacto. Se trata del pacto acordado entre cada individuo y Dios, o del realizado entre cada individuo y cualquier otra para obedecer la ley de Dios. ¿Cuáles son las estipulaciones de Dios si Él es una de las partes? ¿Es ese pacto condicional o incondicionado? ¿Qué acciones lleva la garantía de no ser realizada por Dios o por los hombres? En su forma secular, estas cuestiones generan argumentos acerca de quién está ligado por el contrato. ¿Qué se obliga a hacer las partes de ese contrato? ¿Qué constituye una violación de él? ¿Y cómo y por quién va a ser reforzado ese contrato? Seguramente la tesis más significativa de la teoría del contrato social es que la sociedad política es un constructo humano, incluso aunque los hombres hayan sido empujados a él por necesidades surgidas del estado de naturaleza, o sea, por necesidades naturales, y no un desarrollo orgánico. No existe un cuerpo político sino solo el construido en un determinado e imaginario tiempo y abierto en principio a cualquier remodelación. Mezcladas metáforas del diseño y estructura reemplazan las metáforas del cuerpo. Hobbes fue el primero en sugerir el doble carácter de la teoría del contrato. Vio que el hombre es a la vez constructor y el material de la mancomunidad. El constructor porque el contrato social depende de su voluntad de acuerdo y el material porque el contenido del contrato, los ordenamientos políticos y sociales que en él se establece están diseñados para configurar y controlar su propia conducta.
La versión de Rousseau es similar. Los miembros del recién creado Estado son soberanos, ciudadanos y súbditos. Simultáneamente, gobiernan y son gobernados. Muchas gracias por escucharme y un saludo virtual a todos.